Y es muy importante escuchar la palabra, estudiarla, meditarla, hablarla. Sin embargo, hay una parte que nos toca hacer a nosotros. La iglesia ya hace su parte, desarrollar los programas para que cada uno de nosotros tengamos conocimiento. Pero necesitamos hacer algo nosotros también, que es aplicar lo que hemos aprendido, ponerlo por obra. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28. Serás bienaventurado si oyes la palabra de Dios y la aplicas, la obedeces. Serás bendecido. ¿Okay? Debemos oír la palabra, leer la palabra, porque es algo muy importante. Pero aplicar la palabra es algo todavía más importante, ¿verdad? Porque ahí está la bendición, es lo que nos lleva a otro nivel. Entonces, leer la palabra y oírla, como comenté, es parte de lo que tenemos que hacer. Pero muchas veces leemos la palabra, o por lo menos eso me pasó a mí en una época de mi vida, orientada a la cantidad de versículos que yo me había propuesto leer. O sea, estaba orientado a la cantidad y no a la calidad de lo que leía. Es decir, yo me conformaba con saber que leía mis 10 versículos en ese día y ya. Entonces, pero debemos interesarnos más de cómo la palabra de Dios realmente transforma nuestra vida. Eso es más importante que el número de páginas que finalmente vamos a leer. El tener claro qué está haciendo esa palabra en nuestra vida y en esas áreas de nuestra vida en las que estamos tropezando, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener, digamos, el deseo de, mientras leemos la palabra, buscar revelación para nosotros en ese texto que estamos leyendo. Porque el objetivo de la palabra, cuando la estamos escudriñando, es la transformación del carácter, ¿verdad? Ese es el objetivo, transformar nuestro carácter y ayudarnos a tener una mejor relación con Dios, conocerlo mejor, ¿verdad? Es muy importante. Pero la idea es buscar que cuando leamos, lo hagamos de una manera que nos permita que la palabra pueda transformar nuestra vida. O sea, no tanto el volumen de lo que leemos, sino lo que leemos realmente meternos para tener revelación del Espíritu Santo. ¿Ok? A veces leer menos les permitirá tener quizá mayor revelación. A veces leer menos es más, ¿verdad? La idea es que permitamos que la palabra empape realmente nuestra alma. Entonces es muy importante escuchar la palabra, leer la palabra, buscando que esa palabra transforme nuestra vida. Pero también meditar la palabra es muy importante. La meditación es esa conversación que tienes con Dios mientras estás leyendo. Estás leyendo la palabra y hay pasajes que estás intercambiando opinión con Dios, ¿verdad? Si te resulta difícil entender una parte, la meditación es extraordinaria para tener revelación. Hablar con Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? O sea, ¿qué quieres tú decirme en un texto específico? Y esta meditación, evidentemente, requiere un proceso de quietud, requiere un proceso de disciplina, de silencio. O sea, no es a la carrera, no es en esos momentos mientras voy manejando o algo así, sino es apartar un momento para Dios, para leer la palabra y poder meditarla, ¿verdad? Procurando que la verdad de ese texto penetre en nosotros para lograr transformación, que es el objetivo de la palabra, transformar la vida. Entonces hay que pedirle a Dios que nos revele palabra por palabra, que nos revele frase por frase qué es lo que quiere Él que hagamos nosotros cuando estamos leyendo la palabra, cuando la estamos meditando. ¿Ok? Muy importante hacer esto. También es muy importante estudiar la palabra. Oír la palabra está muy bien y es algo que debemos hacer, leer la palabra, meditarla y estudiarla. A veces leemos la palabra y buscamos versículos cuando tenemos un tema, un conflicto, una necesidad, tenemos cierta ansiedad y estamos buscando los versículos que nos saquen de ese problema específico. Entonces ahí sí buscamos la palabra, pero ¿con qué frecuencia lo hacemos de manera sistemática? Buscando a Dios, buscando revelación,
buscando que realmente Él nos dé palabra fresca que traiga transformación. ¿Con qué tan seguido lo hacemos, verdad? Nos interesamos lo suficiente en Él para conocer su carácter, esa es la realidad, porque en la medida en la que conocemos más la palabra, conocemos más el carácter de Dios, su corazón, y lo amamos más. Es muy importante, entonces, estudiar la palabra, pero no solamente en esos momentos de necesidad, sino de una manera sistemática. Lo vamos a amar más porque lo vamos a conocer más. Dios es hermoso y es precioso, y eso lo sabemos conforme vamos estudiando la palabra, leyendo la palabra, escuchando la palabra, ¿verdad? Entonces, esa es una parte muy importante de nuestra vida, pero aún más lo es poner en práctica lo que leemos, lo que oímos, esa palabra que Dios nos da. Si queremos ser personas que van madurando espiritualmente, necesitamos poner en práctica lo que aprendemos, ¿verdad? Ese es, el poner en práctica lo que aprendemos nos va a diferenciar, digamos, de un niño espiritual. Un niño espiritual es aquel que demanda ayuda, oren por mí, ayuda, visíteme, etcétera, que no está mal, pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que seguir evolucionando. La forma de avanzar y seguir evolucionando espiritualmente es hacer a la palabra, ponerla en práctica. Es muy importante eso, porque nos va a diferenciar y vamos a poder ser maduros espirituales o adultos espirituales que ya comenzarán a ofertar. O sea, no solo demandar, sino yo voy a visitar, voy a poner manos, voy a bendecir, voy a dar, voy a estar presente para servir, ¿verdad? Y voy a servir no solamente así, sino voy a servir de una manera productiva, voy a producir, o sea, el ministerio en el que estoy va a producir, y yo me voy a responsabilizar de que ese ministerio produzca. O sea, no solamente sirvo, sino que sirvo de manera productiva, midiendo con indicadores de tal manera que yo sepa que el ministerio está avanzando. O sea, todas estas cosas las tenemos que hacer aplicando la palabra, ¿verdad? Es muy importante. A veces Dios nos da palabra de manera directa a cada uno de nosotros, y muchas veces nos la da a través de principios, ejemplos, parábolas, o a través de la palabra que es para todos. El tema aquí es que si ya recibiste palabra, tienes que hacer la palabra, porque si no vamos a estar patinando, nos vamos a atascar y no vamos a crecer, ¿verdad? No sé si han dado cuenta que los mensajes que en general se dan en la Iglesia Palabra de Fe son mensajes orientados a la práctica, o sea, son muy prácticos para que los puedas llevar, ejecutarlos desde que sales de aquí. Son temas prácticos para que sean relevantes para tu vida. La forma que sean relevantes para tu vida es hacerlos prácticos. Y realmente la enseñanza que se da aquí es práctica, ¿verdad? Ustedes, y lo comentamos en el culto de la mañana, el libro que habla del inicio de la iglesia se llama Hechos de los Apóstoles. Hechos, o sea, acciones de los apóstoles, ¿no? Lo que hicieron los apóstoles. Y no se llaman los dichos de los apóstoles, o sea, lo que dijeron, sino lo que hicieron. O sea, lo que está escrito son las acciones. ¿Sí comprendemos? O sea, la orientación de Dios es esa, las acciones. Entonces, leer la palabra, oír la palabra es algo muy bueno, porque trae revelación. Oír la palabra, leer la palabra, estudiarla, meditarla, trae revelación y fe. Pero ponerla en acción trae bendición. Trae bendición. Por eso es algo tan importante que a Dios le interesa tanto, que la pongas en acción, porque vas a poder ser bendecido. Debemos de dejar de ser, digamos, personas muy teóricas, que conocen mucho la palabra, pero no la ponen en práctica. Necesitamos ser más prácticos, ¿verdad? Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Okay? Entonces el objetivo de la palabra es cumplir el propósito por el cual Dios la envió. Y es la transformación. Ese es el objetivo, que seas transformado, que conozcas más a Dios, que lo ames más, que conozcas, tengas fe, todo ese tipo de cosas. Esos son objetivos. Y Santiago se da cuenta de esto. Santiago advierte
la importancia de poner en acción la palabra y no solamente escucharla. Y advierte esto y precisamente le escribe a la iglesia, porque se está dando cuenta que la iglesia comenzó a ser oidora y dejaba de tomar acción. Santiago le está escribiendo a una audiencia que es una audiencia de judíos que comenzaban a tener problemas en esa época. Estaban teniendo desafíos para su fe y sabemos que cuando tenemos problemas y desafíos, a veces nos cuesta un poco más de trabajo guardar la palabra, hacerla, ponerla por obra. Y Santiago escribe una carta a la iglesia advirtiendo esta situación. Santiago 1, 21 y 25. Santiago 1, 21, 25, está esa parte del texto donde Santiago advierte a la iglesia lo que está sucediendo. Santiago 1, 21, 25, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. ¿Verdad? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, todo lo que hace será bendecido. ¿Verdad? Entonces, si observan, este texto habla o inicia de dejar algo para tener algo. ¿Verdad? Dios nos va a dar la palabra, pero antes, en el versículo 21, tenemos que dejar toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿verdad? Toda inmundicia y abundancia de malicia para recibir la palabra implantada. Pero ¿cómo tenemos que recibir esa palabra? Esto es algo importante. ¿Cómo la tenemos que recibir? Recibirla con mansedumbre, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 21. Recibid la palabra implantada con mansedumbre. Con mansedumbre. ¿Qué significa? Con humildad de corazón, sin cuestionar. Porque tendemos a cuestionar. ¿Y yo por qué? ¿Yo por qué voy a ir? O sea, tendemos a cuestionar la palabra de Dios. Hay que oírla, creerla y hacerla. Entonces, Dios nos dice aquí, a través de la escritura de Santiago, que recibamos la palabra implantada con mansedumbre, con humildad de corazón, sin cuestionar. ¿Y por qué habla de la palabra implantada? Porque la palabra está aquí, ¿verdad? Aquí está la palabra, la tengo en la mano, pero debe ser implantada en tu corazón para que no se quede en un libro con un texto impreso o de manera electrónica. Tiene que entrar a tu corazón, ¿verdad? A tu corazón, ese corazón manso y humilde que recibe la palabra sin cuestionar. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Es un corazón que recibe la palabra como una semilla que cae en tierra fértil para que germine y traiga fruto? ¿O es un corazón en el que la semilla cae entre varillas y trozos de cemento y grava donde no puede germinar? ¿Cómo está tu corazón? ¿Es buena tierra o no? Más adelante, en el versículo vemos que esta palabra implantada dice puede salvar almas. ¿Cuál es el contexto en el que se encuentra Santiago? Santiago le está hablando a la iglesia, así como los que estamos aquí. Gente creyente que está pasando por un periodo de dificultad y se da cuenta Santiago que estas personas están dejando de ser hacedores de la palabra. Pero él está hablando a creyentes. Por eso le dice, esta palabra puede salvar tu alma. Sabemos que en el alma radica, lo sabemos todos, emociones, el centro de decisiones, nuestra voluntad, nuestra manera de pensar. Y lo que está diciendo aquí Santiago es que esta palabra implantada lo que hace es cambiar tu manera de pensar, pasar por el proceso de santificación y salvar tu alma, ¿verdad? Estamos hablando de creyentes, ¿verdad? Ya tenían su espíritu totalmente nuevo, ya era una iglesia creyente como somos tú y yo. Entonces,
Aquí vemos que debemos, o lo que está buscando con este texto Santiago, es que también esa parte de tu alma esté sometida a la voluntad de Dios, porque transformar tu manera de pensar va a cambiar tus acciones, tus hábitos, y finalmente cambiará tu destino. Pasemos al versículo 22, que me parece que ahí está el núcleo del mensaje de Pablo. Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Lo que está buscando Santiago con estos versículos tiene un genuino interés en que el testimonio de la iglesia, el testimonio de cada uno de nosotros, esté al nivel de lo que sabemos. O sea, ese testimonio esté al nivel de lo que hemos aprendido. Somos una iglesia supremamente afortunada que tiene mucho conocimiento. Pero la idea es que el testimonio de nuestra vida esté a la altura del conocimiento que tenemos. Y solamente eso ocurre si ponemos en práctica lo que hemos escuchado, ¿verdad? También habla Santiago en otra parte que la fe sin obras es muerta. El conocimiento trae fe, ¿verdad? Trae revelación. Pero si no hay obras, esa fe es muerta. Entonces debemos oír la palabra, leer la palabra y tomar acción. Entonces el propósito de la palabra de Dios, el propósito para lo que es enviada es tener mayor conocimiento de Dios, mayor intimidad con Él, pero también transformar nuestra vida. Es la transformación, es el objetivo, ¿verdad? Hay que practicar la palabra para ser transformados. Yo comentaba también que he oído gente que dice, entra a Rema y tu vida va a cambiar. Ciertamente es así, pero en la medida en la que ponemos en práctica todo lo que sabemos, o parte de lo que sabemos, poco a poco, pero la idea es poner en práctica lo que sabemos. En esa medida, definitivamente, la vida del que toma la decisión de entrar a Rema va a cambiar, ¿no? La bendición va a estar ahí, ¿no? Porque Dios es fiel y es un paso de fe que Dios va a honrar, pero necesitamos también hacer lo que aprendemos para que realmente caiga una bendición y estemos en la posición que Dios quiere que estemos. Porque en la posición en la que estás, que seguramente es buena posición, no es la posición en la que Dios quiere. Dios quiere todavía más. Porque si va de gloria en gloria y victoria en victoria y estás en una posición buena hoy, no es la posición que Dios quiere. Dios todavía quiere más. Y eso se va a dar en la medida en la que seamos hacedores de la palabra, ¿verdad? Estudiar una carrera universitaria en sí mismo también no tiene sentido si no ejecutamos lo que sabemos, ¿no? Y realmente se estudia muchos años. Cuando uno voltea hacia atrás, dice la cantidad de años, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, maestría, especialización, etcétera, diplomados, o sea, realmente se estudia mucho. Se estudia mucho y no tendría sentido estudiar mucho, llegar a mi casa y tomarme 15 años de sabático, o sea, no hago nada, o sea, no tendría ningún sentido, ¿verdad? Y también las empresas en general buscan tener gente con competencias, con buena actitud también, competencias y conocimiento, y invierten mucho en capacitación, ¿no? En general, fundamentalmente empresas americanas. Están buscando que sus empleados tengan mayor conocimiento. Pero cuando van a un curso de capacitación, están buscando que cuando la gente regrese, produzca, ¿no? Evidentemente fuiste a un curso y regresas y no produces, algo está mal, ¿no? La idea es que si mandamos a la gente al curso es para que regrese y produzca, comience a ser productivo y lo que sabe comience a producir, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos buscar hacer lo que hemos aprendido. De acuerdo con Santiago, oír y no hacer la palabra, de acuerdo con el versículo que acabamos de leer, el versículo 22, oír y no hacer la palabra es engañarnos a nosotros mismos, es un autoengaño, ¿verdad? Y es algo complicado que nos engañemos a nosotros mismos. Estamos haciendo cosas que nos engañan a nosotros mismos. Creemos
que cumplimos cada domingo y cada vez, cada miércoles o martes, escuchando la palabra, creemos que cumplimos con Dios cuando escuchamos la palabra, cuando venimos a la iglesia y oímos la palabra y ahí nos quedamos, sin la intención de practicarla. Oímos la palabra muchas veces sin la intención de practicarla. Y lo que Dios quiere es que la practiquemos, porque ahí es donde está la bendición. Dios nos quiere bendecir, ¿verdad? Un hacedor de la palabra escucha la palabra con la intención de obedecerla. O sea, la escucha porque tiene la intención de hacerla. Entonces, debemos hacer la palabra fundamentalmente en esas áreas de nuestra vida donde tenemos dificultades. Sabemos que hay unas áreas en las que somos más fuertes que otras, hay unas áreas en las que patinamos, resbalamos. En esas áreas tenemos que tomar la decisión de hacer la palabra de Dios para que vayamos avanzando, ¿verdad? Para que seamos bendecidos, podamos bendecir a otros. Es muy importante, porque si no hacemos eso, estaremos engañándonos a nosotros mismos, nos estaremos engañando. Proverbios 31:10 habla de la mujer virtuosa, ¿verdad? Proverbios 31:10 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Proverbios 31:10, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer virtuosa. Ahora la pregunta aquí es, ¿se considera cuando el Espíritu Santo decidió que se escribiera este texto en Proverbios 31:10, estaba considerando a una mujer virtuosa porque escucha virtud o porque sus palabras y sus acciones son virtuosas? Una mujer virtuosa es aquella cuyas acciones y dichos traen virtud. No solamente porque escucha virtud, sino porque habla y tiene acciones virtuosas. Por eso se le considera virtuosa. Una persona que escucha virtud y no pone en acción esto, no es una persona virtuosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué virtud tiene escuchar sobre la virtud si no decidimos ser virtuosos? Y es una decisión, ¿verdad? Y Santiago expone todo esto con un ejemplo. Se da cuenta que la iglesia está siendo una iglesia oidora de la palabra, pero no la está poniendo en acción. Se da cuenta que está en problema la iglesia, escribe esta carta y plasma un ejemplo cotidiano para demostrar esta situación. Versículo 23, Santiago 1:23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Se mira en un espejo y después se olvida cómo era, ¿verdad? Y el hombre se mira en el espejo, ¿verdad? Eso es lo que está explicando Santiago. El hombre se mira en el espejo de la palabra, el espejo de la palabra de Dios, y ve lo que es. El hombre se mira en el espejo de la palabra de Dios y ve lo que es y no toma ninguna decisión, a pesar de que está viendo y sabe y ha entendido que hay áreas en su vida que necesita hacer cambios. Y aún así decide no tomar acción, no hacer nada. No toma ninguna decisión a pesar de que ve que hay ciertas áreas en las que tiene que cambiar y que a Dios no le gustan. Y a pesar de que sabe que debe hacer algo, decide salir desalineado a la calle, ¿no? Ni se peinó ni nada. Decidió eso. Se miró y no hizo absolutamente nada. Y trataba de encontrar algo en Santiago para que explicara por qué el hombre se considera a sí mismo en un espejo y luego se olvida y se va. Quizás sea porque le muestra el espejo de la palabra de Dios algo que no quiere ver. O sea, el hombre se refleja a través del espejo de la palabra de Dios y ve algo que no quiere ver. Al punto en el que mejor
pues mejor no me veo en el espejo, porque lo que estoy viendo no me gusta. O sea, el espejo de la palabra de Dios, lo que veo no me gusta, entonces mejor no consulto la palabra porque lo que estoy viendo no me está gustando y dejo de tener contacto con este espejo que me dice algo que no quiero oír o me muestra algo que no quiero ver. No, me siento incómodo. Me motiva, este espejo de la palabra de Dios me está motivando a hacer, digamos, mejoras en ciertas áreas de mi vida, ¿verdad? Que quizá, pues yo no quiero cambiar. Y termine por decir, este espejo está mal. Este espejo está mal. ¿Y cómo no va a estar mal si me hace ver gordo? Este espejo me hace ver feo. Este espejo me hace ver arrugado, cansado y sin ilusiones. O sea, así es como me hace ver este espejo. Entonces, si este espejo me hace ver así, entonces este espejo está mal. La realidad es que si este espejo es la perfecta palabra de Dios, entonces el problema no está en el espejo. ¿Verdad? El espejo está reflejando lo que somos, porque lo que busca Dios es transformación para que seamos bendecidos. O sea, Dios nos ama, quiere lo mejor para nosotros. Es como con nuestros hijos, también nuestros hijos queremos que estén bien. Nuestros hijos queremos que estén bien. Y hay cosas que les instamos a que cambien para que sean bendecidos. Queremos lo mejor para ellos y hay cosas que no les conviene. Dios te pone la palabra como un espejo para que transformes aquellas áreas de tu vida, tomes la decisión de obedecer y seas transformado para que te vaya bien, para que seas bendecido, ¿no? Entonces, el que pone en práctica la palabra sabe que la vida cristiana es más allá, tiene más allá y es algo más que solo oír. Es hacer la palabra. Y escucha la palabra con la intención de obedecer la palabra. Él tiene la intención. Él dice, escucho esta palabra porque quiero que Dios me hable, porque tengo la intención de ejecutarla de inmediato. Eso es el hacedor de la palabra. Ahora, ese Santiago 1:25 dice más, el que mira atentamente en la perfecta ley. Y fíjense cómo dice atentamente, ¿no? Atentamente. Y esto lo hemos aprendido durante los cursos de Rema, ¿verdad? A entender los contextos, porque dicen por ahí que los contextos son más importantes que los textos, ¿no? Y un texto sin contexto es un pretexto para decir lo que tú quieres. Entonces es muy importante los contextos y las palabras en los textos también. Hay ciertas palabras que Dios enfatiza, más el que mira atentamente en la perfecta ley. Esto significa que estamos escudriñando, oyendo la palabra de una manera atenta, no de una manera ligera, ¿verdad? No estoy así sentado, imaginando otras cosas mientras el pastor habla, o ocupando mi mente quizá en pensamientos de mi trabajo, o de los problemas, o de todas las cosas que causan ansiedad, o simplemente dormido en mi lugar, sino que miro atentamente en la perfecta ley, esa ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, sabiendo que ahí hay bendición, ¿verdad? En la obediencia hay bendición. El hacedor de la palabra sabe, y lo que está buscando cuando escucha la palabra no es solo recibir información, sino transformación de su vida. Busca la transformación. Y necesitamos nosotros estar dispuestos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, y tenemos que acostumbrarnos también a hacerlo a la forma de Dios, porque a veces escuchamos palabra de Dios y la queremos hacer, pero a nuestra forma, ¿no? Tiene que ser escuchar la palabra de Dios, hacer lo que Él quiere que hagamos y acostumbrarnos a hacerlo como Él quiere que lo hagamos, para que podamos ser transformados, ¿okay? No modificar las instrucciones directas de Dios o las instrucciones que nos da a través de parábolas o a través de la palabra que es para todos, que está escrita aquí, en su palabra, en la Biblia. Entonces pidamos a Dios que nos haga hacedores, personas que ejecutan la palabra y transformen nuestros deseos e intereses hacia la ley de Dios, para que llegue un momento en que ser hacedor sea algo natural de nuestra vida. O sea, que aprendamos
y ejecutemos, aprendamos algo y lo llevemos a la acción y esto se convierta en algo natural. Lo hacemos tanto, lo hemos practicado tanto que nuestra manera de pensar se transforma, cambiamos, escuchamos palabra con la intención de obedecerla y obedecer la palabra, ser un hacedor es algo natural. Ya llega un momento que ya es simple y natural. Eso es un estado en el que vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria porque estamos haciendo lo que Dios dice que hagamos cuando Él dice y a la manera que Él quiere, ¿verdad? Entonces el versículo 25 nos dice mirar atentamente, lo comenté hace un momento, ¿verdad? No mira a la ligera, pone mucha atención en lo que está oyendo, pone atención en lo que está leyendo, se mete a la palabra. Si aquí dice mirar atentamente, quiere decir que Dios está enfatizando que leer la palabra hay que hacerlo de una manera celosa, no de una manera ligera, para encontrar la revelación y la transformación. Entonces, versículo 25 nos dice, el que mira atentamente, buscando una transformación que trae libertad, dice un poquito más adelante. Libertad, o sea, la transformación me va a traer libertad, quiere decir que va a traer algo bueno. La obediencia va a traer algo bueno. La obediencia es simplemente porque Dios nos quiere bendecir, son cosas buenas, ¿verdad? Y dice más adelante que esa transformación que trae libertad, o sea, que es algo bueno de obedecer, me permite permanecer, perseverar, se convierte en algo natural, persevero, permanezco y soy pronto para obedecer. Ya llega un momento que es algo natural, escucho la palabra de Dios y obedezco. Se convierte en algo natural porque estoy practicando, ¿verdad? Dice por ahí el viejo reconocido refrán, creo que ya se los dije, que la práctica hace el maestro. O sea, necesitamos practicar y practicar y practicar hasta que llegue un momento en que obedecer la palabra de Dios sea algo natural. Entonces, oír la palabra, leer la palabra, meditarla, estudiarla es algo importante y es bueno, porque nos trae revelación y nos trae fe. Eso es lo que obtenemos en Rema, lo que obtenemos en los diplomados, lo que obtenemos en la escuela dominical, en los programas que desarrolla la iglesia. Obtenemos revelación y fe. Pero poner en práctica esto, hay bendición. Aquí hay revelación y fe en escuchar la palabra, leerla, estudiarla, meditarla, pero ponerla por obra trae bendición. Es muy importante, Dios quiere que lo hagamos para ir creciendo, madurando y seamos personas que bendicen a otros. El cristiano no es el que oye la palabra, sino el que hace lo que aprendió de la palabra, el que lo ejecuta, el que su conocimiento y su testimonio están a la par. Ha aprendido mucho y su testimonio lo manifiesta. Es algo una palabra que Dios primero estaba hablando a mí cuando leía todo esto. Pero ¿cuáles son algunas de las cosas que impiden ser hacedores de la palabra? Hemos visto la importancia de oír, la importancia de leer, meditar la palabra, porque ahí hay revelación, ¿verdad? Hay fe. Y Santiago nos dice, pero ser hacedores de la palabra, porque ahí va a estar la bendición, ¿verdad? Es importante que lo hagamos. Vamos a madurar, vamos a crecer espiritualmente. Es importante. Seremos bendecidos. Sin embargo, hay algunas cosas que nos impiden ser hacedores de la palabra. Seguramente hay otras, yo voy a comentar 4. Y la primera es, cuídate con las personas con las que te juntas. Es importante las personas con las que decides pasar tiempo. Es importante las personas con las que te reúnes para intercambiar opinión, con las que decides hacer amistad. Es muy importante, porque esas personas pueden traer palabra de bendición a tu vida o tumbar tu fe y evitar que te conviertas en un hacedor de la palabra y simplemente te vas a quedar como oidor, porque esas personas que seguramente te estiman y te aman, te darán palabra contraria a la palabra de Dios y robarán tu fe, ¿verdad? Y quiero contarles una historia que deja muy claro cómo Dios cuida de sus hijos y se ocupa y preocupa de que estés, digamos, reunido con personas que hablen su palabra. Y eso está en 1 Samuel 10:3. 1 Samuel 10:3, luego vamos a brincar al 5 y luego al 6. 1 Samuel 10:3. Voy a platicarles un poquito el contexto de esta historia.
Saúl había ido a buscar a Samuel porque un par de asnas las había perdido y sabía que se encontraba ahí una persona, un profeta, que pudiera quizá indicarle dónde estaban sus asnas. Y Saúl estaba verdaderamente preocupado por recuperar a sus asnas. Y sale en camino hacia encontrarse con Samuel. Y previamente a esto, Dios ya había hablado con Samuel para decirle que Saúl iba a ser el rey de Israel y que lo ungiera. Entonces, ¿qué hizo Samuel? Preparar todo para que cuando se encontrara con Saúl lo pudiera ungir. Samuel unge a Saúl y Dios inmediatamente da instrucción a Saúl a través de la vida de Samuel. Versículo 3, 1 Samuel. Más adelante, cuando llegues a la campiña de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Betel para adorar a Dios. Uno lleva 3 chivos, otro lleva 3 panes y el tercero un cuerno de vino. Versículo 5. Después llegarás a Gibea de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas llenos del Espíritu que bajarán del santuario. Delante de ellos vendrán gente tocando salterios, panderos, flautas y arpas. Acababan de estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, versículo 6, el Espíritu del Señor se apoderará de ti. El Espíritu de Dios se apoderará de ti, serás lleno como ellos y te mudarás, te transformarás en otro hombre. Dios daba instrucción inmediata a Saúl de lo que tenía que ser. Saúl iba a ser la cabeza del pueblo de Israel y tenía Dios que darle conocimiento y asegurarse que estuviera con personas que podían hablarle su palabra y lo llenaran del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué cosa podía hablar Samuel en la situación en la que se encontraba? Podía hablar quizá de comercio, de agricultura, cosas así, pero no de Dios, ¿verdad? Y Dios toma acción de inmediata y cuida de las personas que van a estar ahí con Samuel. Te encontrarás con personas, con expertos que suben a adorar a Dios en Betel, y te encontrarás con personas llenas del Espíritu que traen palabra fresca, profética, y bajan del santuario llenos del Espíritu Santo. Estarás con ellos y serás lleno del Espíritu Santo y mudado en otra persona. Dios actuó de inmediato. Quería que estuviera Saúl con gente que habla su palabra, con gente que habla el lenguaje de Dios, ¿verdad? Con gente que está bendiciendo a otros llenos del Espíritu Santo, no con murmuradores, no con chismosos, no con criticones, no con quejumbrosos, no con gente que le echa crema a sus tacos, sino gente llena del Espíritu Santo. Las personas con las que convives son muy importantes, con las personas que tú decides juntarte. No digo estas personas con las que tú estás en el transporte, o en tu trabajo, o en la calle, o en el súper. Son personas con las que definitivamente tienes contacto, hay un tipo de relación. Son las personas con las que tú decides entablar una relación, una amistad, con las que te reúnes para conversar, convivir, compartir. Esas personas que te estiman, pero que quizá no tienen la fe y la palabra de Dios, esa palabra profética que puede traer bendición a tu vida, sino que a veces esa palabra tumba la palabra que previamente tú has recibido de parte de Dios. Dios te dice, eres sano, y sales con la perfecta convicción, sales de ahí diciendo, yo soy sano, y tomo las acciones en ese sentido. Ese mismo día convives con las personas que te aman y te estiman, y te dicen, oye, ¿sabes qué? Esa enfermedad que tienes realmente es grave, y de acuerdo con las estadísticas tienes una posibilidad de cura de un 50%. Esa palabra que ya habían recibido es cancelada en ese momento, o sea, empiezas a titubear, porque esas conversaciones, por ignorancia, pero no por falta de amor, es por ignorancia, o no es por falta de estima, es por ignorancia, roban la palabra que previamente habías recibido. Es muy importante con quién te juntas, es muy importante. Hagan amistad con gente que habla la palabra de Dios, con gente que las impulsa, las estima, las bendice, ¿verdad? Con personas con las que pueden hablar lo que Dios hable. Otra cosa que causa que no seamos
hacedores de la palabra y nos quedemos simplemente como oidores, son los deseos de la carne, ¿verdad? Los deseos de la carne tienen a evitar que hagas la palabra. Tenemos el conocimiento de la palabra y aún así decidimos no obedecer. El 1 de enero seguro sí. Sí voy a obedecer. Nada más, es la última vez. Ya, es la última vez. O sea, la última vez que hago esto. Es algo que tú sabes que no te bendice, que no te conviene y aún así lo hacemos. Pero es la última vez. Ya, ahora sí, es la última vez. El 1 de enero lo hago. Ya comienzo a obedecer a partir del 1 de enero, que también lo he oído, ¿no? El 1 de enero, ya, ahora sí. Hay rencor, por ejemplo, en un corazón de una persona y quiere tomar venganza y sabe que no debe hacerlo. Sabe que no debe hacerlo. Tiene el conocimiento de lo que Dios desea, pero él decide tomar venganza, porque la verdad, sí se lo merece ese cuate, ¿eh? O sea, no sabes lo que hizo, o sea, sí se lo merece, o sea, realmente merece esa venganza y doy la venganza. Me vengo, pero ahora sí es la última vez. El 1 de enero ya cambio y voy a ser una nueva persona y ahora sí me voy a portar bien, de acuerdo con la palabra. Ahora sí voy a obedecer, ¿verdad? Esos son los deseos de la carne. Primera de Juan 2, 16 y 17. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Primera de Juan 2, 16 y 17. Porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: malos deseos de la naturaleza humana, venganza, la carne, etc. Deseo de poseer lo que agrada a los ojos, no importa lo que sea, yo lo quiero, y el orgullo de las riquezas. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios, el que camina en la palabra, el que decide obedecer la palabra, el que es un hacedor, vive para siempre. Tener deseos de la carne no es el tema, sino ejecutar los deseos de la carne, ¿verdad? Llevarlos a cabo. Entonces ya vimos que es importante con quién nos juntamos, ¿verdad? Para que no se convierta en algo que bloquee nuestra fe y no nos deje ser hacedor. Los deseos de la carne, ahora es el miedo también. El miedo es algo que también provoca que no seamos hacedores, sino que quedemos solamente como oidores. Dios nos llama a compartir el evangelio, ¿verdad? Pero a lo mejor nos da pena o nos da miedo, el miedo al ridículo, al rechazo, el miedo simplemente de estar ahí en la calle orando por la gente. Se hacen campañas, se hacen programas de evangelismo y van 2 o 3 adultos y un par de niños, ¿verdad? Solamente. Nos da miedo. Y la Biblia dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado, ¿verdad? Hacer lo bueno, sabemos que hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. ¿Ok? Otro punto también que provoca que no seamos hacedores de la palabra y nos quedemos como simples oidores, es nuestra lengua y nuestros pensamientos contrarios a la palabra de Dios, ¿verdad? Esos pensamientos que nos hacen tropezar. Y si ya vimos que nuestros pensamientos se convierten en acciones, ese cúmulo de acciones en hábitos, los hábitos nos traen una disciplina en nuestra vida que después forma el carácter y termina definiendo nuestro destino. Es muy importante qué tipo de pensamientos tenemos, ¿verdad? ¿Son pensamientos alineados con la palabra de Dios o no? Entonces, Santiago nos dice, Dios nos dice a través del libro de Santiago, que seamos hacedores de la palabra, que tomemos la decisión de oír con la intención de hacer. Que escuchemos con la intención de obedecer la palabra. Esa palabra es para mí y la voy a ejecutar. La voy a ejecutar. Yo te diría que llévate como tarea de todo ese cúmulo de conocimiento que tienes hoy, ¿qué porcentaje es el que llevas a cabo? Yo te aseguro que el resultado de ese ejercicio va a ser de un dígito. O sea, quiere decir que de 9% para abajo. Yo creo que menos, ¿verdad? 2%, 1%, no lo sé. Por eso no estamos en la posición que Dios quiere que estemos. Pero tomemos la decisión. Dios nos ama, Dios nos bendice. Y Él desea
que vayamos evolucionando, vayamos caminando hacia adelante. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este día. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias por la revelación de esta palabra. Gracias porque yo veo aquí un grupo de personas que todos estamos decididos, Señor, escuchar tu palabra, Señor, con la firme convicción e intención de ponerla por obra. Yo te doy gracias por la unción especial que traes en cada uno de nosotros, Señor, para hacer lo que tú quieres que hagamos, a la manera que tú quieres que hagamos, cuando tú quieres, Señor. Porque tú lo que estás buscando es una transformación de tu pueblo, una transformación de nuestra manera de pensar y de nuestras acciones. Te damos gracias, Señor, porque somos personas virtuosas. Somos personas que escuchan virtud, pero también dan virtud, ejecutan la virtud. Gracias por ello te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por lo que has hecho, gracias por lo que harás. Gracias porque tú, siendo el creador de todo lo que existe, tú siendo el sustentador del mundo, tú que no fuiste creado por nada ni por nadie, tú el Todopoderoso tiene memoria de cada uno de nosotros, nos bendice, nos cuida y se ocupa y preocupa por nuestras cosas. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos y te adoramos porque tú eres Dios. Tú eres Dios. En el nombre de Jesús. Amén.